Padre Santo, te agradecemos primeramente tu misericordia, te agradecemos este día, las bendiciones con las que nos has colmado el día de hoy, Señor. Y también te agradecemos este tiempo que queremos poner en tus manos preciosas. Sé tú el que hable en nuestras vidas, sé tú el que siembre tu palabra en nuestros corazones para hacer tu voluntad. Y al hacer tu voluntad, Señor, te honramos y damos gloria a tu nombre. La gloria y la alabanza son tuyas por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy toca ver acerca de la oración. Abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 15. Dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es el edificio. Cada uno de los creyentes somos parte de ese cuerpo. Y la palabra aquí dice que nosotros somos el cuerpo, pero Él es la cabeza. Entonces, si la cabeza dice vamos para allá, ¿qué va a hacer el cuerpo? Obedecer. Exactamente, tiene que ir para allá. Acerca de los dones, el Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se dieron dones. De algunos dones que fueron temporales y otros dones que son permanentes y que nos toca a la fecha. Y dice la palabra que eso es para la propia edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo va a colaborar para que crezca, para que sea edificado ese cuerpo. ¿Y unos cómo van a trabajar? Pues según el don que Dios les dio. ¿Por qué la oración? ¿Qué es la oración? Es la forma en que nosotros nos comunicamos con Él. Él se comunica con nosotros a través de la Biblia, a través de su palabra. Nos habla también a través de la prédica. Nos habla a través de las circunstancias. Nos habla también a través de algo que nos pueda estar diciendo algún hermano, porque Dios utiliza también. Y nos habla también a través de la oración. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Dice, orar sin cesar. ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos esa frase? Orar sin cesar. En todo momento nosotros podemos dejar de respirar. A lo mejor podemos aguantarnos unos segundos, ¿verdad? O si acaso unos 2 o 3 minutos, pero no más. No podemos parar de respirar. Entonces, para el creyente cristiano, la oración debería ser como el respirar, ¿sí? Oye, ¿y qué es lo que le tengo que orar a Dios? Nada más cuando necesito que me auxilie en alguna circunstancia. No, somos sus hijos. Y hay muchas circunstancias y hay muchos momentos en que podemos ponernos en manos de Dios. ¿Qué dice el Salmo 55:17? En la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Entonces, este salmo sería parte o nos daría referencia a lo que está diciendo en 1 Tesalonicenses 5:17, ¿va? De tarde y de mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En el momento en que yo clame a Dios, Él me escucha. ¿Se acuerdan qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué nos está diciendo ahí ese versículo? Que en el momento en que nosotros clamemos al Señor, Él nos escucha y nos responde. Porque hay ocasiones en que pareciera que no nos escucha, pero sus oídos siempre están atentos
a nuestro clamor. Pero va a haber ocasiones en que con lo que Él nos muestre nos diga no, nos diga espérate o nos diga adelante. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios de la oración que pueda decir alguien? Sus discípulos ya lo habían observado muchas veces al Señor Jesucristo y lo habían visto orar. El Señor oraba a todas horas, oraba de madrugada, oraba en la noche, oraba cuando terminaba de sanar a alguien, oraba por sus discípulos y le hacen una petición al Señor: enséñanos a orar, como así Juan les enseña a sus discípulos. Y entonces el Señor Jesucristo les enseña una oración, pero no para que la estuvieran repitiendo como periquitos, sino ese es un modelo de oración. Y ese modelo de oración la gente lo conoce como el Padre Nuestro. Pero el Señor no lo dijo para que se recitara como una repetición sin sentido, sino ese era un modelo. Es decir, tu oración tendría que tener idealmente esto. Porque también les dijo en ese pasaje que no por la vana repetición o la palabrería que usara la gente, Dios los iba a escuchar. ¿Sí? Entonces, a veces cuando tenemos necesidad de orar o le pedimos a alguien que haga una oración, es que no sé orar, es que me da pena o es que X, ¿no? A veces vemos personas que oran muy bonito y utilizan unas palabras que dices, mis respetos, ¿no? Porque su oración es magnífica. Pero Dios nos conoce a cada uno de nosotros y Dios sabe cómo hablamos. Si yo me pusiera a orar como un político, inmediatamente Dios me diría, no son tus palabras, porque yo te conozco, yo sé cómo hablas. Entonces, para orar a Dios no tenemos que usar palabras domingueras, porque Él conoce la forma en que nos expresamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios esperaría que nosotros le digamos? Algo que sale de nuestro corazón con toda sinceridad, porque además Él sabe lo que pensamos y sabe cómo actuamos. Pero entonces, ¿se puede decir que hay tipos de oración? Sí. Hay un tipo de oración que pudiera ser algo que la persona que ora desea. Y eso lo pudiéramos ver, por ejemplo, en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, aquí el discípulo, cuando dice yo deseo, está expresando una oración a Dios, y ese es su deseo, que a quien le está dirigiendo esas palabras, dice que así como Él prospera en todas las cosas, quiere que prospere espiritualmente. Otro ejemplo, en Hechos, capítulo 26, y versículos 28 y 29. Entonces, Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Entonces dice Pablo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Entonces, ¿cuál sería la oración que estaría elevando en ese momento Pablo? Señor, convéncelo. ¿Sí? Porque esa persona dice, por poco me convences de lo que me estás compartiendo. A veces tenemos acercamiento con personas que estimamos y había alguien que dice, pues sí está muy bien lo que me dices, pero no es el momento, ¿no? Sí está muy bien lo que me dices, pero deja conocer más. Sí está bien lo que me dices, pero yo creo que no es mi tiempo. Cuando el Señor dice, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que Dios te está dando oportunidad de conocer la misericordia de Dios. Hoy es el día en que Dios te está dando la oportunidad de recibir su misericordia. Hoy es el día en que Dios te está dando la oportunidad de que tus pecados sean perdonados.
Y entonces nosotros sentimos esa angustia, casi quisiéramos forzar a las personas a que hicieran decisión. Y en ese momento estamos expresando algo que Pablo le está diciendo a Agripa, ¿no? A ese rey. Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cuales yo soy. Que Dios te haga cristiano, que Dios te dé entendimiento de lo que dice el Evangelio. Ese es el sentir cuando compartimos el Evangelio. Otro tipo de oración es una petición, es pedirle a Dios. Y el ejemplo lo vemos en Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, aquí Pablo está diciendo a sus oyentes que les pide que oren. ¿En cuándo? En todo tiempo. O sea, cada vez que venga a su mente, oren. Cuando alguien se acerca porque tiene una enfermedad, un padecimiento o está atravesando una circunstancia que él cree que solamente Dios le puede sacar adelante y nos dice, hermano, hermana, o amigo o amiga, o como nos identifique, por favor ora por mí, por favor pídele a Dios. Es este tipo de oración, de pedirle al Señor que interceda a Él ante Dios por esta persona. Y lo hacemos, pidiéndole a Dios, dándonos ese privilegio, pero también esa responsabilidad de ser interlocutores ante Dios para pedir por ello. Otro tipo de oración es como rogando a Dios, y el ejemplo lo vemos en Hechos capítulo 10 versículos 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces su oración a Dios era siempre rogándole a Dios. Dice la palabra que Dios mandó a Pedro a la casa de él, ahí les comparten el Evangelio. Y entonces quiere decir que la oración, el ruego de este centurión fue escuchado por Dios y Dios le contestó. Y el otro tipo de oración sería hacer una petición en ayuda de uno mismo. Y ese ejemplo lo vemos en Mateo. Si Dios me conoce mis necesidades, si Dios tiene entendimiento y conocimiento de todo, entonces ¿por qué tengo que orar? Dios sabe lo que sus hijos necesitan antes de que se lo pidan, pero Él tiene un plan para cada quien. La Biblia enseña que se debe orar porque aun cuando Dios sabe todas las cosas, Él ha establecido intervenir en ellas en respuesta de nuestras oraciones. Así es. Entonces, Dios también espera que nosotros se lo pidamos, ¿sí? Porque Él también busca ser glorificado, ser reconocido por lo que Él es. Entonces, la oración es un diálogo con Dios, es un acto de comunicación, de adoración, de agradecimiento que incluye también, o pudiera incluir también, la confesión de nuestros pecados, ¿sí? Y todo eso dentro del marco de la voluntad de Dios. Oye, hay lugares a donde se dice que predican el Evangelio de la prosperidad, y un caso muy famoso lo vemos con los de Pague por Sufrir. ¿Qué es la forma en que promocionan ellos? Pasan a una persona y normalmente, invariablemente, esa persona dice, es que me estaba yendo mal, andaba yo tomando y perdí todos mis bienes, mi esposa me dejó, mis hijos también me abandonaron, pero cuando yo llegué a este lugar me compartieron y entonces me empezó a ir bien, y ya pasan sus negocios,
están sentados en una sala muy bonita, y ya vienen de traje y toda la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos, los que dirigen esa secta? Porque no se les puede llamar de otra forma, es una secta. Lo que hacen, aparte de engañarlos, es los están, como dice el Señor Jesucristo en los evangelios, los están haciendo más doblemente candidatos a irse al infierno, porque los están aparentemente atrayendo, pero a la vez alejando de lo que Dios dice en su palabra. No les están diciendo, ven, conoce lo que Dios quiere que sepas, que vengan al conocimiento de la verdad, que vengan al conocimiento del evangelio, para que tengan la misericordia de parte de Dios. No, les están diciendo, mira, ¿qué necesitas? Ven y pídeselo a Dios. Y entonces sacan el versículo que dice que si crees y que si lo que tú crees se lo pides a Dios creyendo, Él te lo dará. Dice, pídele a Dios, y aún utilizan el versículo que dice, pide lo que quieras pedirle a Dios, pídelo en mi nombre y Dios te lo dará. ¿Sí? Porque entonces ahora dice, es que tienes que pedirlo en el nombre de Jesucristo, ¿no? Tienes que declarar que Dios te tiene que bendecir y entonces Dios te lo da. ¿Y qué están haciendo? Están sacando de contexto esos versículos, esos pasajes. Lo están sacando de contexto totalmente. Están haciendo ellos un negocio, están lucrando con la fe, con la creencia o la ignorancia de la gente. Oye, pero entonces, ¿por qué dice que le pidas a Dios en el nombre de Cristo y Dios te lo va a dar? Sí, pero acuérdense que toda la Escritura es un conjunto que está entrelazado. Si yo encuentro contradicción en un pasaje, no es la Biblia la que se contradice, soy yo el que estoy interpretando mal. Oye, entonces, ¿por qué dijo eso el Señor? Dice que si tú pides conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, Él te lo da. ¿Será su voluntad y será conforme a sus propósitos que yo le comparta el evangelio a una persona que yo estimo? Sí. Entonces, si yo se lo pido a Dios, ¿será su voluntad concederme ese favor? Claro que sí, porque es su voluntad, es lo que Dios quiere. Acuérdense, por eso leíamos el pasaje antes, que Cristo es la cabeza, y la cabeza quiere que vayas, quiere que camines, que vayas y prediques la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿va a ser su voluntad que Dios te acomode las circunstancias y las cosas para que tú le compartas el evangelio a esa persona? Sí, lo va a hacer, porque es su voluntad y lo estás pidiendo conforme a sus propósitos. Oye, entonces si yo le pido que me bendiga, Señor, yo quiero compartir más lejos y quiero pues que me concedas tener un carro. Ok, pero pudiera ser y pudiera ser que no. Entonces, si yo me quedo con la idea de que, Señor, es que te estoy pidiendo conforme a tu voluntad, tú quieres que vaya y predique el evangelio, entonces, si tú me das un carro, pues yo voy a ir más lejos y declaro que me lo vas a dar. No necesariamente. Él nos conoce, acuérdense, Él sabe todo. Pudiera ser que a lo mejor cuando yo tenga el carro y a lo mejor en lugar de ir a compartir el evangelio, oye, viejita, pues vamos a Acapulco, ya tenemos carro. El Señor nos bendijo, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos respuesta de parte de Dios en ese sentido. Porque también hay un pasaje que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para nuestros deleites. Entonces, en realidad no le estás pidiendo a Dios un carro para ir a compartir el evangelio. Le estás pidiendo un carro, sí, para ir a compartir de vez en cuando, pero más lo quieres para ir a divertirte. Y entonces, duda de que el Señor te lo dé. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que aunque Dios tiene conocimiento de todo, sí hay la responsabilidad de parte de nosotros de orar. Porque eso a Dios le agrada. ¿Para qué podría servir entonces la oración para sanar a una persona? Pudiera ser, si está alguien enfermo,
ve y trae a los ancianos de la congregación y oren por el enfermo, y entonces pudiera ser sanado. Pero también vamos a ver qué nos dice Isaías 55:6. Adelante, Roy. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, dijo el Señor Jesucristo, al que busca, halla, ¿sí? Y al que llama se le abre, ¿verdad? Y entonces dice ahí Isaías, buscar mientras el Señor pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. ¿Y qué nos dice segundo de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, primer punto, sobre el cual mi nombre es invocado, o sea que no nada más de labios, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Oiré desde los cielos. ¿Y qué más va a hacer? Perdonaré sus pecados. ¿Y qué más va a hacer? Sanaré su tierra. Esto que está diciendo aquí pudiera ser aplicado a una persona. Aquí está hablando de un pueblo, de una tierra, de un pueblo entero. ¿Pudiera ser aplicado a una persona? Sí. Un familiar que es inconverso, no conoce a Dios, no ha leído las Escrituras, no ha recibido el Evangelio, a lo mejor tiene una religión y dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. Y de repente tiene una enfermedad terminal que le detectaron. Y sabe que tú conoces a Dios, sabe que tú lees la Escritura, que tú conoces la palabra y te dice, por favor, ora por mí. ¿Qué sería lo que le tendríamos que pedir a Dios? Que lo sane. ¿Qué más? Nada más. Señor, sánalo, porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Tú eres una persona justa, porque Dios ya te justificó a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Tú le creíste, recibiste el Evangelio, entonces eres una persona justa. Entonces tú leíste el pasaje y dice que la oración del justo puede mucho. Entonces tú dices, bueno, yo soy una persona justa porque ya Dios me justificó. Entonces si yo le pido a Dios que la sane, la va a sanar. Señor, mi primo, mi hermana, mi pariente, mi vecino, mi patrón, mi compañero de trabajo está enfermo, tiene una enfermedad terminal o tiene una enfermedad grave. Señor, te ruego por favor que la sanes. ¿Sería así correcto orarle a Dios? No. ¿Por qué? Porque también hay un pasaje que dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son los pensamientos de nosotros. Y ahora, ¿qué pasaría si yo nada más le pido a Dios por la salud de esa persona? Yo no sé si Dios la va a sanar. A lo mejor Dios le quita la vida. Entonces, ¿qué es más importante? La salvación de su alma. ¿Por qué? Porque yo sé que si Dios no la sana y esa persona fallece, la voy a ver allá arriba con Él. Y es mejor. Entonces, Señor, primeramente te ruego porque le des entendimiento y Él conozca el Evangelio, que te conozca a ti, que conozca la verdad. Porque una vez conociendo el Evangelio, probablemente Dios sane a esa persona, porque también probablemente puede ser que Dios utilice a esa persona para dar testimonio a mucha otra gente. ¿Sí? Entonces, cuando mi oración la cambio desde la forma de ver de parte de Dios, entonces es más fácil que Dios me responda a esa oración, que Dios escuche y haga conforme a su voluntad, porque conforme a su voluntad le estoy pidiendo. ¿Sí? Ya no fue lo mismo. Sí, Señor, te estoy pidiendo aparte que le devuelvas la salud si está en tu voluntad. ¿Por qué? Porque puede ser también que Dios esté utilizando la enfermedad de esa persona o lo que esa persona está padeciendo para obrar alrededor o en medio de esa familia.
¿Qué es lo que ocurre cuando una persona está mal, en medio de una familia? ¿Qué es lo que ocurre en medio de la familia que gira alrededor de esa persona? El enfermo está más sensible a que pueda escuchar el Evangelio. 2, hay un acercamiento de la familia, hay un fortalecimiento de las raíces familiares, de los lazos familiares. Hay probablemente un ambiente que propicia el que pueda haber perdón entre ellos, porque pues sí te aprecio y no venía yo a verte, ¿te acuerdas eso que me hiciste, que me afectó? Mejor vengo a verte, ¿no? Y sabes que no quiero que te vayas sin que haya un perdón de por medio entre nosotros, ¿sí? Lo que me hiciste, olvídalo. Si tú te vas, vete tranquilo, ¿sí? Pudiera ser que a lo mejor son hijos que ya no se vieron con sus padres por algo y había una falta de perdón ahí y también hubo un acercamiento. Y entonces todo eso que está haciendo o que está permitiendo Dios, lo está permitiendo con propósitos que Él está viendo y que a veces muchas ocasiones nosotros no percibimos. Entonces, una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios: Señor, ayúdame a entender con qué propósito estás permitiendo que esta persona esté padeciendo esto. A lo mejor quiere que vaya y le comparte el Evangelio a esa persona. A lo mejor yo ni le hablaba. Sí, éramos familiares, pero muy lejanos, así como que, pues sí, sé que es primo, pero lejano. Y yo no sé qué relación pueda hacer Dios de ese acercamiento, no lo sé. Y sin embargo, Dios ya utilizó esa circunstancia para sus propósitos. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Pero a qué se refiere esto? Que nosotros debemos de ver las cosas espiritualmente como Dios las percibe, no como las ve el mundo. No que tú crees en Dios, mira, estás bien malo, han orado y ni se compone. No, espérate. Sí, yo creo en Dios y yo sé que Dios permite esto en medio de la familia, por esto y por esto. Dios pudiera tener propósitos en esto. Dios pudiera estar trabajando también en mi vida. Pudiera ser que quiera Dios que me dé cuenta que estoy siendo soberbio, que estoy siendo orgulloso, que estoy juzgando sin tener motivos suficientes, sin tener una base firme de lo que estoy pensando, ¿sí? Pero también pudiera ser que esa persona que está padeciendo eso, Dios sabe que le va a creer. Dios no le tuerce la manita a nadie para que le crea. Dios no forza a la gente. Él es un caballero, dicen por ahí algunos, ¿no? Pero sabe que le va a creer, pero solamente en medio de esas circunstancias. Oye, pero si Dios sabe que le va a creer, ¿para qué forza las cosas? No las está forzando. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, dice que nadie busca a Dios. Nadie. ¿Por qué? Oye, ¿por qué nadie busca a Dios? Si entonces nadie estaría en la religión. Bueno, la religión la utiliza el hombre porque piensa que de esa manera se va a congrajear o va a quedar bien con Dios o va a hacer pensar a los demás o aún mismo él puede estar engañado de que se está acercando a Dios, pero no es cierto. La religión no te lleva a Dios. ¿Quién te lleva a Dios? Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, y nadie va al Padre si no es por mí. No dice religión ninguna, ni judía, ni cristiana, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni católica, ni musulmana, ninguna religión. Nadie, solamente Cristo. ¿Sí? Entonces, Dios permite que haya esa circunstancia porque sabe que de esa manera esa persona va a voltear a verlo y va a tratar de buscar su rostro y le va a decir: sí, Señor, ayúdame. En ese momento él va a clamar a Dios y en ese momento Dios va a permitir que esa persona sea sensible. Entonces tenemos que tener
sabiduría cuando oramos a Dios por algo, porque tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que Dios pediría en esta circunstancia? ¿Qué es lo que Dios pediría para esta persona? ¿Sí? Entonces tenemos que verlo con ojos espirituales, ya no como lo ve el mundo. ¿No? Pues se tiene que sanar, sí, le voy a pedir a Dios que lo sane. Yo declaro que en este momento, enfermedad, vete de su cuerpo. Esa es charlatanería. Eso no es para Dios. ¿Por qué? ¿Dios lo puede hacer? Sí. ¿Dios puede obrar milagros? Sí. ¿Y los ha hecho? Sí. Pero no por alguien. ¿Por qué? Porque si no, ese alguien sería idolatrado. ¿Sí? Dios obra de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. ¿Qué es lo que pudiera estorbar para la oración de un creyente? Yo hago mi oración. ¿Qué pudiera estar impidiendo que mi oración llegue a Dios? Primeramente el pecado, la falta de perdón. Alguien me hizo algo y me está pidiendo que lo perdone y yo digo, no, aléjate, no, sí me dolió lo que me hiciste, no se vale, no te perdono, que te perdone Dios, yo no soy Dios. Nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar? Y eso es una decisión. O sea, no puedo decir que no puedo perdonar. ¿Por qué? Porque Dios ya me perdonó y me perdonó más que lo que esa persona me hizo. Dios ya me lo perdonó. Y entonces, si Dios ya me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Sí? Lo que me haya hecho, lo voy a dejar en manos de Dios. Oye, pero es que dicen que te puede perdonar, pero no puede olvidar. Esa es otra cosa. Yo te perdono y yo le pido a Dios que Él me ayude a olvidar. Pero mi decisión es que te perdono. ¿Sí? Tú le vas a entregar cuentas a Dios. No sé si tú te pongas a cuentas delante de Dios, pero yo, por mi parte, te perdono. ¿Sí? Ok, pecados, falta de perdón. ¿Qué más puede estar impidiendo a que mi oración llegue a Dios? La falta de fe. Dice en el libro de Hebreos que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, debe creer que Dios es real, debe creer que Dios existe, debe creer que lo que Dios dice, así va a ser. ¿Sí? Porque si no, estoy ignorando a Dios y entonces con mi actitud estoy diciendo, tú no existes. Y eso no es cierto. El mentiroso soy yo. ¿Sí? Entonces, debe de haber fe. ¿Qué más puede impedir que yo ore o que mi oración llegue a Dios? A lo mejor no oro porque digo, tengo tantas ocupaciones, tengo tanto que hacer en el día que no tengo tiempo de orar. Y entonces no oro. Y me estoy perdiendo de muchas bendiciones que Dios me pudiera dar. A lo mejor si tengo un familiar enfermo y no le oro a Dios. Y me estoy perdiendo esa bendición de que mi pequeño granito de arena en oración contribuya a la salud de ese familiar. Entonces estoy poniendo un obstáculo. Pudiera ser que el ambiente de trabajo es muy ruidoso. Trabajo en una fábrica y a lo mejor en el momento en que tengo libre, porque ya es mi descanso, ahí como, que hay comedor, no puedo orar porque hace mucho ruido. Y entonces eso lo agarro de pretexto para no orar. ¿Cómo tengo que orar? Tengo que estar sentado, tengo que estar de pie, puedo orar acostado, puedo ir caminando y orando. A lo mejor voy en el transporte a mi trabajo, ¿puedo estar orando? ¿Tengo que hablar para que Dios me escuche? No, puedo orar con mi pensamiento. Él conoce mis pensamientos, sabe lo que estoy pensando ahorita. O simplemente no quiero que escuchen lo que le quiero pedir a Dios. Lo pienso. Mi oración es en mi pensamiento. Dios me va a escuchar. ¿Estoy cumpliendo lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17? Sí, estoy orando a Dios. Puedo orar en el camino. Oye, ¿y cómo sé que puedo orar de pie? ¿Cómo puedo saber que eso no afecta? ¿Tengo que estar de rodillas? ¿Cómo sé que eso no afecta lo que Dios me está escuchando? Nehemías capítulo 9, versículos 2 al 6. Y ya se había apartado la descendencia de Israel
de todos los extranjeros. Y estando de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Entonces, ¿cómo oraron? De pie, de rodillas. Vamos a ver Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, ¿qué hicieron? Oramos. Entonces, se puede hacer de rodillas. A lo mejor quiero levantar mis manos. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Obviamente aquí no se refiere físicamente a las manos, pero lo puedes hacer, ¿sí? Se refiere a que tengas tus manos limpias, ¿sí? Que no tengas nada que te afrente delante de Dios. Es lo que quiere decir. Pero lo puedes hacer físicamente, sí. ¿Qué es entonces lo importante? Poner en manos de Dios lo que tú le quieres decir. Es eso. Oye, yo oro conforme a la voluntad de Dios, oro conforme a la mente de Cristo, porque sé que esa es su voluntad y no le pido a Dios nada para mí. ¿Dios te puede bendecir? Si está dentro de su voluntad, sí. Primero de Reyes, capítulo 3, a partir del versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Y qué hace Salomón? Versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Versículo 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Fíjense, lo que no pidió Salomón para él, Dios se lo dio, porque era más importante lo que Dios dice en su palabra, ¿no? ¿Se acuerdan que dice
Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Tú encárgate de hacer lo que yo te mando. Y no te preocupes qué vas a vestir, qué vas a comer, qué vas a beber. Todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar. Oye, Dios me estará diciendo que me va a bendecir con mucho dinero, con muchos bienes materiales. No, me está diciendo que es lo que yo necesite, ¿sí? No necesariamente me va a dar abundancia, porque hay ocasiones en que los creyentes se tropiezan. ¿Por qué este es creyente o no es creyente? Y mira, le va bien, tiene buen trabajo, le pagan buen sueldo, su coche, su casa, no veo que esté metido en una congregación, y mira cómo le va bien. Eso no necesariamente es bendición de parte de Dios. No necesariamente. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el libro de Hechos, a donde se ve lo que hizo Pablo padeció, Pablo sufrió, le costó predicar el evangelio, y después de haber sido él una persona de familia acomodada, él tenía que trabajar y tenía que predicar. Pero Dios lo utilizó grandemente, tuvo gran amor por la palabra, y sin embargo Dios no le dio una prosperidad económica, pero fue uno de los grandes, tan grande que es uno de los escritores que más dejó testimonio en el Nuevo Testamento. Y entonces el hecho de que no haya tenido prosperidad económica no quiere decir que no tenía la bendición de parte de Dios, para que no nos confundamos. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer entonces? Nosotros queremos que esta iglesia, que dependamos todos de Dios, que busquemos el rostro de Dios, que aprendamos a orar para pedirle a Dios que nos dé sabiduría por la voluntad de Dios, con la bendición de Dios, que somos un cuerpo. ¿Y qué hace el cuerpo? Que cuando una parte del cuerpo se goza, todos los demás nos gozamos con esa parte del cuerpo. Que si una parte del cuerpo se duele, todos los demás nos dolemos con esa parte del cuerpo. Todos como parte del cuerpo tenemos que estar pendientes de nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que le pediríamos como predicadores a la iglesia? Que oren por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos guarde, para que Dios nos mantenga en santidad, para que su palabra llegue limpia, para que cumpla su propósito, para que evitemos el pecado en medio de nosotros. Iglesia, ora por los predicadores, ora por quienes dirigen, ora por las maestras de predicadores, quienes dirigen, ora por la iglesia. ¿Qué va a orar por la iglesia? Que sus oídos estén atentos a la palabra. Sabemos que somos parte de la iglesia, ya sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Ya sabemos que Cristo le dejó una misión a la iglesia. ¿Cuál misión es? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué pasa si empezamos a dejar de orar? Nosotros que predicamos sana doctrina, somos de los cristianos más atacados por el diablo. No es algo que sale de mi ronco pecho, está en la Escritura. Y si somos atacados por el diablo, los demás van a ser atacados también. Y no queremos que suceda eso. Queremos ser una iglesia que dependa de Dios. Pero sí tenemos que crecer en la palabra, tenemos que fortalecernos en la oración, dependiendo de quién, de Dios. ¿Sí me explico? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te agradecemos. Tú que has sembrado tu palabra en nuestros corazones, Señor, que tú la hagas germinar. Tu palabra dice, Señor, que somos como los pámpanos y que separados de ti, de la raíz, Señor, nada podemos hacer. Señor, tú eres quien nos da palabras de vida eterna, tú eres quien nos sustentas, tú eres quien nos provee, tú eres quien por tu gracia estamos hoy aquí. Te rogamos que seas tú quien nos guíe, no permitas que nos soltemos de tu mano. Tú eres el Dios Todopoderoso y para ti no hay imposibles.
Señor, reconocemos delante de ti que como personas, como humanos, somos débiles, pero te rogamos que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo y ser guiados por tu palabra para que caminemos en tu voluntad, que seamos una congregación a donde siempre se predique la palabra de verdad, la sana doctrina. Señor, que te conozcan a ti es nuestro anhelo, tu propósito, en tu voluntad. Creemos que tú vas a traer a la gente que haya de ser salva, a la gente que haya de conocer tu palabra, para darte gloria y honra. Toda la gloria y honra son tuyas, Señor. Nosotros no tenemos ningún mérito, el mérito es tuyo. La alabanza es tuya, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.